¿Tienes problemas para dormir? ¿Te sientes sin energía al despertar? ¿O has notado que el dinero se te escapa sin explicación? Puede que la causa esté más cerca de lo que imaginas. En Deuteronomio 7:26 leemos: no metas en tu casa cosa detestable, pues serás, como ella, objeto de destrucción. La aborrecerás del todo y la detestarás, porque está destinada a ser destruida. Esta advertencia no es simbólica. Lo que permitimos cerca de nosotros tiene poder espiritual. Hoy exploraremos un tema que pocos consideran, pero que tiene profundas implicaciones: objetos y hábitos aparentemente inofensivos que, colocados cerca de tu cama, están drenando tu paz, afectando tu salud y cerrando las puertas de bendición. Te mostraremos cómo reconocerlos y qué hacer para restaurar el orden espiritual en tu espacio más íntimo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando purificas tu entorno? A veces, sin darnos cuenta, permitimos en nuestro espacio más íntimo cosas que nunca deberían estar ahí. Objetos que no solo ocupan lugar físico, sino que afectan lo espiritual, lo emocional y lo financiero. Hay momentos en que todo parece ir bien durante el día, pero al llegar la noche, algo cambia. El ambiente se vuelve pesado, el descanso se interrumpe y una inquietud inexplicable nos invade. ¿Te ha pasado que, a pesar de haber trabajado duro, el dinero desaparece sin explicación? ¿O que, a pesar de dormir muchas horas, te levantas cansado, como si no hubieras descansado en absoluto? No siempre se trata de estrés o cansancio físico. En muchas ocasiones, la raíz es más profunda y está relacionada con lo que has permitido entrar a tu habitación, especialmente a ese espacio donde reposas y te desconectas del mundo, tu cama. La Biblia no es ambigua sobre la importancia del entorno físico en relación con la vida espiritual. En Deuteronomio 7:26 se nos advierte: no metas en tu casa cosa detestable, pues serás, como ella, objeto de destrucción. La aborrecerás del todo y la detestarás, porque está destinada a ser destruida. Esta declaración no se refiere únicamente a ídolos tallados o figuras evidentes de idolatría. También abarca objetos aparentemente inofensivos que, por su origen o propósito, están cargados de una energía espiritual opuesta a Dios. Elementos que atraen la oscuridad, que abren puertas que jamás deberían estar abiertas y que lentamente van drenando nuestra paz, nuestra fuerza y nuestras finanzas. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios fue instruido a examinar su entorno y remover todo lo que pudiera convertirse en una puerta para la maldición. En el libro de Josué, capítulo 7, encontramos el relato de Acán, un hombre que desobedeció a Dios al tomar objetos prohibidos del botín de guerra. Aunque escondió aquellos artículos debajo de su tienda, las consecuencias alcanzaron no solo a él, sino a todo el pueblo. Israel fue derrotado en batalla y Josué, desconcertado, clamó a Dios. La respuesta fue clara: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto. Josué 7:11. Lo que parecía un pecado individual tenía repercusiones colectivas, y el lugar donde aquellos objetos fueron escondidos, su tienda, su espacio íntimo, se convirtió en foco de maldición. ¿Qué habría pasado si Acán hubiera obedecido? ¿Y qué ocurre hoy cuando ignoramos la voz de Dios en cuanto a lo que traemos a nuestra casa? No todo lo que es bello a los ojos es benigno al espíritu. Hay objetos que vienen cargados con simbolismos ocultos, regalos que fueron entregados con intenciones disfrazadas o recuerdos de épocas que ya deberían estar cerradas en nuestra vida. Muchas personas conservan cerca de su cama artículos heredados de familiares que practicaban la brujería o el ocultismo, amuletos que supuestamente traen suerte, imágenes que, aunque artísticas, representan entidades espirituales contrarias a Dios. Algunos incluso tienen reliquias compradas en viajes sin saber que provienen de rituales paganos o que fueron consagradas a deidades ajenas al Dios vivo.
El enemigo es sutil, no se presenta con cuernos ni tridente. Se disfraza de belleza, de nostalgia, de valor sentimental, pero su intención siempre es la misma: infiltrarse, destruir desde adentro y contaminar aquello que debe estar consagrado. Un caso que ilustra esto ocurrió con una joven que durante años sufrió de insomnio, ansiedad y pesadillas recurrentes. Había consultado médicos, probado terapias, pero nada cambiaba. Un día, durante una oración de intercesión, un ministro discernió que en su habitación había algo que no debía estar allí. Al investigar, descubrieron que guardaba debajo de su cama una caja de recuerdos que incluía cartas, fotos y regalos de una relación pasada marcada por el pecado, la violencia y la idolatría emocional. Aunque ella ya había terminado esa relación y buscaba a Dios sinceramente, esos objetos aún hablaban en lo espiritual. Al deshacerse de ellos y consagrar su espacio, su descanso fue restaurado. Esto no es superstición, es obediencia a principios espirituales establecidos desde el principio. Dios nos llama a vivir en pureza, no solo en acciones, sino también en espacios. El lugar donde dormimos debería ser un santuario de paz, un altar donde el espíritu pueda reposar en comunión con Dios. En el Salmo 4:8, David declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta paz no viene por casualidad, sino por establecer un ambiente donde la presencia de Dios pueda habitar libremente. Cuando permitimos cosas impuras cerca de nuestro descanso, estamos rompiendo ese principio y dando lugar a influencias que nos alejan de esa confianza. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. El creyente no está llamado a temer las tinieblas, sino a caminar en la luz. Pero para caminar en la luz es necesario exponerse a ella. La luz revela, incomoda, muestra lo que debe ser corregido. En Efesios 5:11 se nos instruye: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Esto incluye también examinar lo que hemos traído a nuestra casa y preguntarnos: ¿esto glorifica a Dios o le da lugar al enemigo? ¿Este objeto fortalece mi fe o activa recuerdos de una vida que Dios ya redimió? ¿Lo tengo por utilidad, por tradición o por temor a soltarlo? A veces es un simple libro con contenidos contrarios a la palabra, un adorno comprado en un mercado esotérico, un atrapasueños colgado como decoración sin saber que representa prácticas chamánicas. Otras veces es un peluche regalado por una expareja con quien compartiste momentos de pecado. Incluso hay quienes conservan objetos que fueron usados en rituales o limpias, pensando que ya no tienen efecto porque están en una casa cristiana. Pero el enemigo no se detiene ante paredes o declaraciones. Él responde a la legalidad. Si algo está en tu habitación y le pertenece a su reino, Él tiene derecho a operar allí hasta que tú decidas romper ese permiso. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14, 16 hace una pregunta que resuena con fuerza en este contexto. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu habitación es una extensión de ese templo. ¿Qué estás permitiendo en él? ¿Qué has aceptado sin cuestionar? Es tiempo de revisar, de orar, de pedir discernimiento. Porque no se trata solo de lo visible, sino de lo que representa, de lo que activa en el mundo espiritual, de lo que detona sin que lo sepas. Jesús mismo enseñó que no se pone vino nuevo en odres viejos. Del mismo modo, no puedes esperar bendiciones nuevas si tu espacio está lleno de cargas viejas. A veces oramos por liberación, por prosperidad, por descanso, pero no estamos dispuestos a hacer limpieza espiritual. Queremos que Dios habite, pero aún conservamos recuerdos de Egipto bajo la almohada. Así no funciona. Dios es santo y su presencia demanda santidad.
No una perfección humana, sino una disposición auténtica a obedecer, a purificar, a rendir. Recuerda cómo en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel regresaba a Dios, una de las primeras acciones era destruir altares paganos, derribar ídolos, limpiar el templo. El rey Josías, por ejemplo, al escuchar el libro de la ley, reaccionó con celo y ordenó una purificación total del templo y del país. Segundo de Reyes 23 narra cómo quitó todos los objetos dedicados a Baal y a Asherá, derribó los lugares altos y eliminó todo lo que había sido colocado para adorar a otros dioses. Solo después de esa limpieza, la nación experimentó una restauración espiritual. Lo mismo sucede con nosotros. La limpieza precede al derramamiento. El arrepentimiento abre el camino a la restauración. Muchos están viviendo bajo un techo espiritualmente contaminado sin saberlo. Y lo más preocupante es que ese techo no está en la sala ni en el comedor. Está sobre la cama, en el lugar donde deberían encontrar descanso, donde el alma debería ser reparada, donde las fuerzas deberían ser renovadas. Y en lugar de ser un lugar de renovación, se ha convertido en un campo de batalla. Pero Dios no quiere que vivas en guerra constante. Él quiere darte paz. Él quiere que al acostarte encuentres reposo, que al cerrar tus ojos sientas seguridad, que tu habitación sea un lugar donde su presencia repose, donde sus ángeles acampen, donde la noche sea un tiempo de bendición, no de opresión. Hoy, esta verdad se hace urgente. No puedes avanzar espiritualmente si el terreno donde descansas está comprometido. No puedes orar con fe si tu espacio íntimo está lleno de puertas abiertas al enemigo. Es tiempo de cerrar esas puertas, de hacer lo que hizo Josías, de revisar cada rincón, cada objeto, cada recuerdo, de preguntar al Espíritu Santo, ¿hay algo aquí que no debería estar? Y cuando lo identifiques, no lo excuses, no lo racionalices, deséchalo. Porque si Dios no lo aprueba, entonces está impidiendo que recibas todo lo que Él ha preparado para ti. Muchos han sido sorprendidos al ver cómo, al simplemente sacar ciertos objetos de sus habitaciones, su descanso mejora, sus pensamientos se aclaran, su economía se estabiliza. No es magia, es obediencia, es alinearse con el orden divino. Porque Dios no bendice el desorden y no habita donde hay mezcla. Él busca lugares puros, corazones dispuestos, espacios consagrados. Y ese proceso comienza hoy con una decisión sencilla pero poderosa. Limpiar tu habitación, empezar por tu cama y declarar que ese espacio le pertenece solo a Él. En el mundo moderno, donde la conectividad se ha convertido en una necesidad cotidiana, hemos permitido que ciertos elementos entren en nuestras vidas sin evaluar sus consecuencias espirituales. La tecnología, aunque útil y necesaria para muchos aspectos, también puede convertirse en un obstáculo silencioso que interrumpe lo más valioso que poseemos, nuestra comunión con Dios. No se trata de rechazar el progreso, ni de vivir ajenos al desarrollo, sino de discernir qué lugar le estamos otorgando en nuestros momentos más sagrados, especialmente cuando dormimos. Durante el sueño, el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece sensible. El descanso nocturno no es solo una función biológica, es un acto espiritual. Es en ese estado de vulnerabilidad donde el alma puede ser fortalecida o drenada, dependiendo del entorno en el que se encuentra. Cuando la tecnología permanece encendida cerca de la cama, pantallas iluminadas, notificaciones constantes, redes sociales activas, sonidos que nunca cesan, se genera una interrupción invisible pero profunda, una desconexión de lo divino que impide el reposo verdadero. Jesús buscaba el silencio. La Escritura lo muestra saliendo de madrugada, alejándose de la multitud, buscando lugares solitarios para orar. Marcos 1:35 lo deja claro. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó,
Salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. No se trata solo de un hábito de oración, sino de una necesidad espiritual. El silencio no es vacío, es el espacio donde la voz de Dios resuena sin interferencias. Y si el Hijo de Dios necesitaba desconectarse del ruido humano para conectarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros que somos tan fácilmente distraídos? La tecnología encendida, aun cuando no la usamos activamente, genera un campo de distracción constante. No solo por las ondas electromagnéticas que saturan el ambiente, sino por lo que representa simbólicamente. Una mente que no se apaga, una atención que no descansa, un corazón que no se entrega por completo a la quietud. Cuando dejamos el celular al lado de la cama, con notificaciones activas y pantallas iluminadas, estamos diciendo inconscientemente que seguimos disponibles para todo, menos para Dios. Estamos postergando el reposo del alma en favor del ruido del mundo. Filipenses 4:7 describe una promesa que muchos anhelan, pero pocos experimentan plenamente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no habita donde hay interrupción, sino donde hay entrega total. Y esa entrega requiere espacios consagrados, momentos sin distracción, ambientes donde el espíritu pueda moverse sin competencia. El dormitorio debe ser uno de esos espacios, especialmente el lugar de descanso. La cama no es simplemente un mueble, es un altar personal donde entregamos el control y confiamos que Dios velará por nosotros mientras dormimos. La palabra no habla directamente de teléfonos móviles, pero sí establece principios eternos que aplican a toda generación. En 1 Reyes 19, cuando el profeta Elías huye al desierto, Dios no se le presenta con estruendo, ni con fuego, ni con terremoto, sino con un silbo apacible y delicado. Ese susurro divino es fácil de perder cuando hay interferencias. Elías necesitó estar solo, en una cueva, en quietud, para poder escuchar. Hoy muchos están clamando por dirección, por respuestas, por paz, pero su entorno está saturado de voces, luces y estímulos. No es que Dios no esté hablando, es que no estamos en condiciones de oír. Salmos 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud es un requisito para la revelación. Sin silencio no hay claridad, sin desconexión no hay descanso, y sin descanso no hay restauración. Muchos creen que el insomnio, la fatiga crónica o la ansiedad son solo condiciones médicas, pero muchas veces son el resultado de un entorno invadido por la distracción continua. La tecnología, si no es gobernada, se convierte en una forma sutil de esclavitud, una cadena elegante que mantiene la mente cautiva incluso durante el sueño. El libro de Proverbios enseña que en paz te acostarás y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. Pero esta promesa va de la mano con el temor reverente a Dios y la obediencia a su sabiduría. No es una paz automática, es una paz cultivada. Si encendemos una pantalla hasta el último minuto antes de dormir, si dejamos el televisor encendido como fondo para el descanso, si mantenemos las redes sociales activas esperando no perder nada, estamos cultivando ansiedad, no paz. Estamos preparando un terreno donde la voz de Dios se apaga entre notificaciones. En Efesios 5:15-16 se nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La diligencia comienza por revisar nuestras rutinas, por examinar cómo usamos nuestro tiempo antes de dormir, porque el modo en que termina el día determina cómo inicia el siguiente. Y si terminamos cada jornada saturados de estímulos digitales, sin un momento de oración, sin una palabra de agradecimiento, sin silencio, estamos debilitando nuestra conexión espiritual día tras día. La mente necesita desintoxicarse, no solo del pecado evidente, sino de la saturación constante de información que la tecnología moderna impone. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este siglo,
sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esa renovación no ocurre con pantallas brillando toda la noche, ni con contenido mundano llenando nuestra atención antes de dormir. Ocurre cuando se apagan las voces humanas para dar lugar a la voz de Dios, cuando se prioriza el reposo interior por encima del entretenimiento superficial. Cada noche es una oportunidad sagrada, un momento donde, al cerrar los ojos, podemos entregarle a Dios nuestras cargas, abrir el corazón al consuelo divino y permitir que su Espíritu ministre en lo más profundo de nuestro ser. Pero sí, en lugar de eso, permitimos que las últimas palabras antes de dormir provengan de una red social, de un video sin propósito o de una conversación que no edifica. Estamos cerrando la puerta al encuentro con lo eterno. El alma necesita espacio para escuchar, y ese espacio se conquista cuando decidimos desconectarnos del mundo para conectarnos con lo alto. Job 33, 14, 15 contiene una declaración espiritual poderosa. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dios todavía habla en sueños, todavía instruye, corrige y revela durante la noche, pero no lo hará en medio de interferencias. No lo hará si nuestra mente está intoxicada de ruido. El sueño es más que un descanso biológico, es un canal de revelación. Y la tecnología, si no se somete, bloquea ese canal. No podemos permitir que la comodidad moderna nos robe los principios eternos. La tecnología no es enemiga en sí misma, pero debe ocupar su lugar. No puede estar sobre la palabra. No puede ocupar el altar del descanso. No puede sustituir el espacio que pertenece a Dios. El Salmo 63:6 declara: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Ese es el modelo. Ir a la cama con la mente centrada en Dios, no en las notificaciones. Despertar con gratitud, no con ansiedad. Meditar en su fidelidad, no en las cifras del día anterior. La saturación digital ha generado una generación adormecida espiritualmente. Jóvenes y adultos por igual que conocen de Dios, pero no lo escuchan. Que oran, pero no descansan. Que buscan respuestas, pero no se desconectan lo suficiente para recibirlas. En Isaías 30:15 leemos: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero el texto concluye con una advertencia dolorosa: y no quisisteis. No podemos recibir lo que Dios promete si no estamos dispuestos a abandonar aquello que interfiere. El llamado no es a eliminar, sino a ordenar, a recuperar el dominio sobre lo que poseemos, a declarar que nuestra habitación será lugar de paz, no de ruido, que nuestro lecho será altar, no pantalla, que nuestro descanso será santo, porque ha sido consagrado al Dios que da el sueño. Salmo 127:2 afirma: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esa promesa sigue vigente, pero requiere obediencia, requiere desconexión, requiere silencio. El enemigo no necesita gritar para desviarte, le basta con mantenerte distraído, con tener tu atención cautiva, con impedir que apagues el dispositivo, que cierres los ojos en oración, que permitas que la noche se convierta en un espacio de comunión. Por eso cada noche es una batalla, no solo por dormir, sino por quién gobierna ese tiempo. Y cada decisión cuenta. Si decides apagar, orar, meditar, consagrar, estás cediendo el control a Dios. Pero si permites que la tecnología gobierne tu descanso, estás dejando una puerta abierta que no deberías. No estás solo en esta lucha. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte a recuperar el orden, a enseñarte a establecer límites, a mostrarte cómo cada detalle, incluso el más pequeño,
puede marcar la diferencia entre un sueño superficial y un descanso transformador. Porque donde hay orden, hay bendición. Donde hay obediencia, hay paz. Donde hay silencio, hay voz de Dios. El entorno donde habitamos refleja con el tiempo aquello que valoramos. Lo que colgamos en nuestras paredes, lo que exhibimos como decoración o lo que iluminamos intencionalmente no es accidental. Cada objeto, cada símbolo, cada imagen emite un mensaje. Y en el plano espiritual, ese mensaje no es neutral. Existen elementos visuales que parecen decorativos, pero representan realidades espirituales opuestas al reino de Dios. Muchos de ellos están ubicados exactamente donde deberían fluir la paz, el descanso y la presencia del Señor. Cerca de la cama, en la habitación, en el lugar donde el alma busca reposar. La palabra de Dios enseña que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Esta verdad se establece claramente en 2 Corintios 6:14, donde el apóstol Pablo pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esta pregunta no es filosófica, es práctica. Habla de decisiones cotidianas, de elecciones visibles, de objetos concretos. No se trata solamente de lo que se cree, sino también de lo que se permite dentro del espacio más íntimo del creyente, cuando símbolos, imágenes o formas de luz que representan otras creencias, filosofías o prácticas espirituales se mantienen cerca del lugar de descanso, el efecto espiritual es real. Se abre una puerta invisible que puede desestabilizar la atmósfera espiritual de todo el hogar. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo declara sin ambigüedad: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a los ídolos. Esta declaración revela el carácter exclusivo de Dios. No hay compatibilidad entre la adoración verdadera y la presencia de símbolos que pertenecen a otras fuentes espirituales. Aquello que representa otras cosmovisiones, otras doctrinas, otras deidades, no debe ocupar el mismo espacio donde se proclama el nombre del Señor. No hay adorno inocente cuando se trata del mundo espiritual. Un símbolo es una puerta, una imagen es una declaración. Una forma luminosa puede ser una réplica de estructuras que fueron creadas para confundir, para distraer y para seducir. En el libro de Éxodo, el primer mandamiento que Dios entrega a su pueblo marca la línea que no debe cruzarse. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Éxodo 23:4. Este mandato no fue dado para reprimir el arte, sino para proteger la pureza espiritual del pueblo. Toda imagen que representa otra fuente de poder espiritual, ya sea cultural, ancestral o simbólica, tiene el potencial de contaminar el ambiente espiritual donde habita el creyente. Colocar figuras místicas, diseños basados en otras creencias o incluso luces cuya simbología proviene de prácticas ocultas establece un conflicto en lo invisible que luego se manifiesta en lo emocional, lo físico y lo económico. Los símbolos no tienen poder en sí mismos, pero lo adquieren por la intención con la que fueron creados y por la historia espiritual que cargan. El enemigo utiliza lo visual como una herramienta para infiltrarse. Apela a la estética para disimular su propósito. Usa figuras de apariencia inofensiva para enmascarar la rebelión espiritual que representan. Un ejemplo claro es la serpiente en el huerto. No se presentó como monstruo, sino como una criatura astuta, atractiva, persuasiva. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Esa misma estrategia sigue vigente. Lo que se cuelga como decoración puede estar provocando una atmósfera contraria a la santidad de Dios, especialmente si fue diseñado o consagrado para representar valores o fuerzas contrarias a su reino. La historia del pueblo de Israel está marcada por ciclos de consagración y contaminación. Una y otra vez,
cuando permitían símbolos o imágenes de otras culturas dentro de sus campamentos, el resultado era el mismo: opresión, confusión, derrota. En 2 Reyes 23-24 se registra cómo el rey Josías ordenó que se sacaran del templo del Señor todos los objetos relacionados con cultos paganos. Además, Josías eliminó a los adivinos, a los médiums, a los ídolos domésticos, a todos los ídolos repugnantes que se veían en Judá y en Jerusalén. Esta limpieza espiritual no fue un acto simbólico, fue un paso necesario para restaurar la bendición. La atmósfera espiritual cambió cuando el entorno físico fue purificado. El mismo principio aplica hoy. Lo que se tolera visualmente en nuestro entorno afecta directamente la atmósfera espiritual de nuestro descanso. El Salmo 101:3 declara: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esta decisión del salmista no es un gesto de religiosidad, sino una declaración de protección espiritual. La vista es una puerta. Lo que se contempla antes de dormir, lo que se ilumina cerca del lecho, lo que se fija en las paredes, entra al corazón con más fuerza de la que muchos creen. Por eso, la decoración no debe estar guiada solo por el gusto o la estética, debe estar guiada por el discernimiento. No toda figura, no toda forma, no todo arte es neutral. Hay códigos espirituales en lo visual. Hay invocaciones implícitas en ciertas imágenes. Y si se permite que esas figuras permanezcan cerca de la cama, se está entregando espacio a algo que no viene de Dios. El enemigo no necesita que lo adores explícitamente. Le basta con que toleres lo que representa, que normalices lo que contradice la verdad, que ilumines lo que debería estar apagado, que exhibas lo que debería estar destruido. En el libro de Hechos, cuando el evangelio llegó a Éfeso, muchos de los nuevos creyentes quemaron públicamente sus libros de magia, sus amuletos y objetos consagrados a otras creencias. Hechos 19:19 lo registra así: muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. La renuncia fue visible, la transformación fue radical. No conservaron nada como recuerdo, no lo guardaron por valor estético. Lo destruyeron porque entendieron el principio espiritual. Lo que no viene de Dios contamina, y lo que contamina impide la bendición. La habitación del creyente debe reflejar el reino que representa. No puede haber confusión entre la luz y la sombra. No puede haber mezcla entre lo santo y lo profano. Apocalipsis 3:15-16 contiene una advertencia severa. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual también se manifiesta en la tolerancia visual, en la permisividad simbólica, en la decoración que glorifica lo contrario al Dios vivo, aunque se disfrace de cultura, tradición o arte. Cada elemento que se permite cerca del descanso puede abrir o cerrar puertas espirituales. El principio bíblico es claro: aquello que representa otra fuente espiritual debe ser removido. No se puede edificar una vida de fe sobre imágenes que fueron inspiradas por ideologías, religiones o prácticas que niegan la soberanía de Dios. No es cuestión de superstición, es cuestión de gobierno espiritual. Lo que se tolera se activa. Lo que se ilumina se exalta. Lo que se honra con espacio físico, se honra también con permiso espiritual. Efesios 4:27 dice: no den lugar al diablo. Esta instrucción incluye lo físico. Dar lugar no es solo permitir pecado evidente, también es conservar objetos, símbolos o decoraciones que reflejan oscuridad. Una habitación espiritualmente contaminada no es un espacio donde la voz de Dios fluye con claridad. No es un lugar donde el alma se restaura. Es un terreno invadido, donde el descanso se ve afectado, la mente se perturba y la provisión espiritual se estanca. El altar no puede compartir espacio con los ídolos. La luz verdadera no se mezcla con las imitaciones.
La habitación del creyente debe reflejar una decisión radical por la santidad. Deuteronomio 6, 5, 9. Instruye a que la palabra de Dios esté presente en las casas, escrita en los postes, visible en todo lugar. Esta instrucción no es solo decorativa, es espiritual. Lo que se muestra en el entorno debe reforzar la verdad, no contradecirla. Cada figura, cada forma, cada luz debe honrar a quien habita en lo alto. Porque el descanso no es solo biológico, es un espacio espiritual donde Dios puede hablar, sanar y renovar. Nada que compita con la gloria de Dios merece un lugar cerca de la cama. Ningún símbolo que represente doctrinas humanas, esoterismo, ideologías contrarias al Evangelio o prácticas espirituales ajenas a la palabra debe estar presente en el entorno de descanso. Cuando el creyente consagra su habitación, cuando purifica lo visual, cuando alinea su espacio físico con los principios del reino, algo cambia. La atmósfera se vuelve receptiva a lo divino, el alma descansa, la mente se aquieta, la provisión fluye. El llamado es claro: revisar con ojos espirituales lo que se ha colgado, iluminado o decorado. No todo lo que parece inofensivo lo es, y no todo lo que se justifica por estética debe conservarse. Hay decisiones que no son solo personales, son espirituales. Y el entorno donde se descansa debe estar alineado con el propósito de Dios. Hay aspectos de nuestra vida que no se dicen con palabras, pero hablan más fuerte que cualquier discurso. El espacio donde vivimos, la manera en que ordenamos lo que nos rodea y la forma en que cuidamos lo visible dice mucho de lo que está ocurriendo en lo invisible. La habitación, ese rincón sagrado donde el cuerpo descansa y el alma se aquieta, no puede ser tratado como un depósito de cosas olvidadas. El desorden visible muchas veces es solo la manifestación de una desconexión interior, de una carga emocional no resuelta o de una vida espiritual que ha perdido dirección. Dios no es un Dios de caos. Su carácter se revela desde el inicio de la creación con orden, estructura y propósito. En Génesis 1, cada acto de creación sigue una secuencia perfecta. La luz separada de las tinieblas, las aguas divididas, los cielos establecidos. Todo fue hecho con intención. Y cuando Dios concluyó su obra, no lo hizo entre escombros o con piezas sin lugar. Todo estaba en su sitio y por eso declaró que era bueno. Esta armonía no es simplemente estética, es espiritual. El orden refleja su naturaleza y cuando el desorden se instala, cuando los espacios se llenan de acumulación sin sentido, cuando los objetos invaden el terreno del descanso, entonces esa armonía se quiebra. Lo que debería ser refugio se convierte en ruido. Lo que debería ser descanso se convierte en agitación. Primera de Corintios 14:33 afirma que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta declaración va más allá del contexto de una congregación. Se extiende al ámbito personal, al entorno físico y cotidiano donde vivimos nuestra fe. La confusión no es solo mental, también puede ser espacial. Se ve reflejada en pilas de ropa, en papeles acumulados, en cosas que no sabemos por qué conservamos, pero que no nos atrevemos a soltar. Cada objeto fuera de lugar grita una verdad que tal vez no hemos querido enfrentar, que hay áreas en nuestra vida donde todavía no reina la paz de Dios. El alma necesita espacio para respirar. El espíritu necesita un ambiente que favorezca la comunión. Cuando el desorden ocupa el entorno físico, impide el fluir espiritual. No se trata de una regla moralista, sino de una realidad profunda. Lo que nos rodea afecta directamente lo que sentimos, lo que pensamos y cómo respondemos a la presencia de Dios. La habitación desordenada, la cama sin tender, los objetos acumulados sin propósito, no solo generan una sensación de carga, sino que interrumpen la claridad espiritual. Una mente saturada difícilmente escucha con nitidez. Un corazón agitado por el caos difícilmente descansa. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta estructura temporal se basa en orden, nada es al azar, nada se acumula fuera de tiempo. Todo tiene su momento, su lugar, su propósito. Pero cuando el ritmo del alma se pierde, cuando las prioridades se confunden, también se distorsiona nuestra relación con el entorno. Cosas que antes eran importantes permanecen aunque ya no aportan. Objetos con significado de otras etapas se conservan aunque ya no reflejan quiénes somos en Cristo. El desorden no siempre es pereza. A veces es resistencia al cambio. A veces es miedo al vacío. Pero en cualquier caso es una señal de que algo necesita ser sanado. Proverbios 24, 30, 31 nos ofrece una imagen impactante. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esta descripción no es solo una advertencia agrícola, es una metáfora del alma descuidada, del entorno que se deteriora cuando no se gobierna con sabiduría. Donde no hay vigilancia, el caos avanza. Donde no hay atención, lo innecesario prolifera. El orden exterior no es una exigencia superficial, es una manifestación de la autoridad espiritual restaurada. Cuando el pueblo de Israel construyó el tabernáculo, cada medida, cada cortina, cada utensilio tenía una ubicación precisa. Nada se dejaba al azar. Éxodo 40 relata cómo Moisés levantó el tabernáculo conforme a las instrucciones divinas, colocando cada cosa en su lugar. Al finalizar, la gloria del Señor llenó aquel espacio. No fue antes, fue después del orden, después de la obediencia, después de la disposición completa. Esa misma gloria no puede llenar una vida saturada de confusión, no puede habitar en medio del desorden, no porque Dios no quiera, sino porque Él honra el principio que Él mismo estableció. Donde hay orden, hay presencia. El enemigo no siempre ataca con violencia, a veces se infiltra con sutil acumulación. Un papel más, una caja más, un rincón que se deja sin limpiar, un objeto que ya no sirve, pero que seguimos guardando. Todo eso con el tiempo crea una barrera, no solo física, también espiritual. Porque el desorden roba atención, drena energía, genera culpa y se convierte en una distracción constante. Lo que debería ser habitación de reposo se transforma en bodega de recuerdos no resueltos. Y así, poco a poco lo espiritual se ve sofocado por lo material. Isaías 32:18 contiene una promesa que se conecta profundamente con este principio. Mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras, en lugares de reposo. Esta promesa no es abstracta, habla de espacios reales, habla de hogares donde reina la paz. Y esa paz comienza con decisiones visibles. No se trata de tener una casa perfecta, sino un corazón que honra a Dios también en los detalles, que decide no solo qué piensa y qué dice, sino también qué conserva, qué descarta, qué organiza, qué limpia. Porque lo que se tolera en lo físico se refleja en lo espiritual y viceversa. El alma también necesita limpieza. Así como lavamos el cuerpo, también es necesario revisar los rincones internos. Y muchas veces ese proceso comienza con un acto tan sencillo como ordenar, colocar cada cosa en su sitio, soltar lo que ya no edifica, eliminar lo que estorba. No como un acto de perfección humana, sino como una expresión de entrega. Porque cuando el entorno cambia, el corazón también se dispone. Y cuando el corazón se dispone, la voz de Dios se escucha con claridad. La Biblia presenta con frecuencia el acto de limpieza y orden como preparación para algo mayor. En 2 Crónicas 29, el rey Ezequías ordenó que se abriera el templo, que se limpiaran las impurezas, que se restaurara el orden perdido.
Solo entonces comenzó el verdadero culto. Solo entonces se restauró la adoración. El principio permanece. Primero el orden, luego la presencia. Primero el espacio limpio, luego la manifestación. Primero la obediencia, luego la bendición. Ese patrón no ha cambiado. Y comienza con una decisión: mirar con ojos espirituales el estado actual del entorno y responder con valentía. Mateo 12:44 describe el error de aquel que expulsa un espíritu inmundo, pero deja la casa barrida y adornada, sin llenarla de presencia divina. El orden no puede ser solo estético, debe estar impregnado de propósito. No basta con limpiar, hay que consagrar. No basta con organizar, hay que rendir. Porque el enemigo puede regresar si encuentra el lugar disponible, aunque esté vacío. Por eso, cada espacio que se ordena debe ser dedicado. Cada rincón que se limpia debe ser declarado propiedad del reino. Así se establece autoridad. Así se sella el terreno. El desorden cerca de la cama no solo afecta el descanso, también interfiere con la sensibilidad espiritual. El corazón que vive en un entorno de acumulación tiende a perder foco. La oración se vuelve superficial, la lectura de la palabra se vuelve pesada y la comunión se interrumpe sin razón aparente. Pero cuando el ambiente es restaurado, cuando el caos es vencido, algo se libera, el descanso se vuelve profundo, el espíritu se vuelve sensible, el alma se alinea y todo comienza a fluir nuevamente bajo la dirección divina. No se trata de convertir el hogar en un museo, sino en un santuario. No se trata de tener una habitación impecable para las apariencias, sino de crear un espacio que respire paz, que refleje orden, propósito y entrega. Un lugar donde el corazón se abra al cielo sin distracciones. Un rincón donde la fe respire, donde la voz de Dios no tenga que competir con el ruido de lo desordenado, donde el descanso no sea interrumpido por la ansiedad de lo acumulado, donde el alma al cerrar los ojos sepa que está segura. Y esa seguridad no viene solo de paredes firmes o puertas cerradas, viene del orden que refleja rendición, del ambiente que honra la presencia, de la habitación que se ha convertido no en un simple cuarto, sino en un altar. Ahí es donde la paz entra. Ahí es donde la bendición permanece, ahí es donde el cielo toca la tierra y el descanso se convierte en restauración. Hay cosas que no necesitan hablar para recordar, permanecen silenciosas, pero cada vez que las vemos nos dicen algo. Algunas susurran dolor, otras culpa, otras una nostalgia que paraliza. Lo cierto es que muchos viven rodeados de objetos que son testigos del pasado, reliquias de una historia que ya fue, fragmentos de capítulos que Dios ya cerró, pero que el alma se niega a soltar. Especialmente cerca de la cama, donde el corazón baja la guardia, donde la mente repasa lo vivido y donde el espíritu busca paz. La presencia de estos objetos representa una carga invisible que interfiere con el descanso, la claridad y la bendición. No todos los recuerdos edifican. Hay cosas que se conservan por apego, pero que espiritualmente representan un ancla. Fotografías de una relación fuera de la voluntad de Dios. Cartas escritas en momentos de desobediencia. Prendas que evocan conexiones que ya no existen. Regalos que provienen de un pasado marcado por el dolor, el pecado o la manipulación emocional. Estos objetos, aunque materiales, están impregnados de memorias que alteran el ambiente espiritual. No porque tengan poder en sí mismos, sino porque están cargados de lo que representaron. Y lo que representan todavía tiene influencia si se les permite permanecer. La palabra enseña que Dios hace cosas nuevas, pero también deja claro que para recibir lo nuevo, lo viejo debe ser dejado atrás. En Isaías 43, 18, 19 leemos: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.
He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Esta exhortación no es simplemente un llamado a olvidar, sino a dejar de alimentar el alma con lo que ya fue superado. Mientras se conserve algo que pertenece al ayer, el mañana permanece estancado. El alma no puede avanzar mientras el corazón esté atado a lo que debió terminar. Dios no comparte espacio con ídolos emocionales. En muchas ocasiones, lo que no se ha soltado físicamente tampoco ha sido entregado espiritualmente. Hay quienes oran por un nuevo comienzo, por una relación bendecida, por una restauración interior, pero duermen al lado de recuerdos que simbolizan todo lo contrario. El enemigo opera en los vínculos no resueltos, y si algo cerca de la cama sigue siendo un recordatorio de un pacto quebrado, de una relación ilícita o de un amor que se convirtió en esclavitud, esa presencia no solo interfiere con la sanidad emocional, también con el fluir espiritual. Efesios 4, 22-24 nos exhorta a despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Este despojo no es solo interior, también implica dejar atrás los símbolos que mantenían vivo lo que ya fue crucificado con Cristo. El perdón, la restauración, la libertad no se completan hasta que los lugares más íntimos, como la habitación, la cama, el entorno de descanso, son purificados de toda memoria que distorsione la verdad presente. El alma necesita coherencia para sanar. No se puede vivir de frente al futuro si la habitación está decorada con el pasado. El libro de Génesis narra cómo Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir hacia lo nuevo. Ese llamado no fue simbólico. Implicó movimiento, desprendimiento y obediencia total. Génesis 12:1 dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No hay promesa sin obediencia, no hay cumplimiento sin renuncia. Y muchas veces esa renuncia comienza por cerrar físicamente la puerta a los objetos que representan una temporada que Dios ya terminó. Lo que se conserva sin propósito se convierte en un peso que retrasa el cumplimiento de la promesa. En Filipenses 3, 13, 14, el apóstol Pablo escribe: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Este olvido no es amnesia, es decisión. Es elegir conscientemente soltar aquello que entorpece. Es mirar con claridad y decidir no dejar espacio para lo que contradice el presente de Dios. El entorno físico debe estar alineado con el propósito espiritual. Y si el lugar de descanso sigue ocupado por objetos que reviven emociones contrarias a la voluntad divina, la meta se vuelve lejana, la paz se vuelve superficial, el espíritu se debilita. Nada que esté ligado a una relación tóxica, manipuladora o impura debe permanecer cerca del lecho de un creyente. No importa cuán bello sea el objeto, ni cuánto valor emocional tenga. Si simboliza desobediencia, sufrimiento no sanado o lazos no resueltos, debe ser removido. No se trata de venganza, sino de liberación. No se trata de rechazo, sino de obediencia. El lugar donde se duerme debe estar libre de interferencias, consagrado al descanso, al amor verdadero de Dios y al fluir sin obstáculos del Espíritu. La habitación del creyente debe ser un reflejo de la redención que ha vivido. El entorno físico no puede contradecir lo que se declara en oración. Si se ha pedido una nueva vida, un nuevo comienzo, una libertad emocional y espiritual, entonces todo lo que se mantiene como evidencia de la esclavitud anterior debe salir. Josué, al tomar posesión de la tierra prometida, fue instruido a eliminar todo rastro de los pueblos anteriores, no por desprecio cultural, sino para evitar mezcla espiritual. Josué 23, 6, 8 deja claro que la permanencia de los ídolos ajenos implicaba desviación y pérdida. No se puede construir algo nuevo sobre fundamentos contaminados. Las emociones humanas muchas veces se resisten a este principio.
El corazón puede justificar el recuerdo como símbolo de madurez, como testigo de lo aprendido. Pero Dios no nos llamó a conservar cicatrices abiertas como trofeos. Él nos llamó a sanar, a cerrar capítulos, a caminar en novedad de vida. El Salmo 147:3 dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero esa sanidad requiere cooperación. Y parte de esa cooperación consiste en quitar lo que impide que la herida cierre por completo. No hay neutralidad en lo espiritual. Un objeto ligado al pasado emocional no se mantiene pasivo. Activa pensamientos, despierta sentimientos, resta energía espiritual. En momentos de debilidad puede reabrir puertas que ya habían sido cerradas. Por eso es esencial discernir qué se permite permanecer. El enemigo se mueve entre rendijas, y si algo sigue presente porque el alma se niega a soltarlo, entonces la batalla no ha terminado. Pero cuando se toma la decisión radical de dejar ir, cuando el entorno físico se alinea con la verdad de la palabra, entonces el descanso se restaura y la dirección se aclara. No se puede avanzar hacia lo nuevo llevando a cuestas lo que ya no tiene lugar. Dios quiere que el lecho del creyente sea lugar de paz, no de sombras. Que la habitación sea altar de fe, no museo del ayer. Que cada rincón respire libertad, no cadenas emocionales. Pero eso requiere decisión. Requiere mirar con honestidad, reconocer lo que debe salir y actuar con obediencia. Porque solo así la atmósfera cambia. Solo así la bendición fluye. Solo así la salud, el descanso y la provisión encuentran un terreno fértil donde manifestarse. Hay lugares donde el alma debería sentirse segura, donde el cuerpo haya reposo y el espíritu se aquieta. El lecho no es solo un lugar físico, es una expresión íntima del estado espiritual de quien lo habita. Dormir no es únicamente una función biológica, es un acto espiritual donde el cuerpo cede el control y el alma entra en una posición de vulnerabilidad. Por eso, la cama no puede ser un espacio neutral. Está llamada a convertirse en un altar, un lugar donde la presencia de Dios sea la última voz del día y la primera del amanecer. Cuando no se consagra este espacio, cuando no se prepara el ambiente espiritual antes del descanso, lo invisible permanece desprotegido. La palabra enseña que el Señor otorga a su amado el sueño, pero también deja claro que ese sueño no es automático. Salmos 4:8 declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa confianza no se sostiene sobre rutinas vacías, sino sobre una relación activa y consciente con Dios que también abarca los momentos de reposo. Muchos preparan sus camas físicamente, cuidan las sábanas, el orden, la limpieza, pero descuidan el elemento más importante, la presencia del Altísimo. Olvidan que cada noche representa una entrega y cada despertar una renovación. La habitación no debe ser un lugar de simple desconexión del mundo, sino un espacio donde el espíritu se conecte más profundamente con el cielo. En Mateo 6:6, Jesús enseñó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Esa instrucción no solo habla del hábito, también del lugar. El cuarto, el espacio donde descansamos, también debe ser santificado por la oración. La falta de elementos consagrados cerca de la cama revela una omisión espiritual, una Biblia cubierta de polvo, una ausencia total de oración antes de dormir, una atmósfera donde el contenido digital ocupa más espacio que la palabra. Todo esto construye una rutina sin presencia. No es que Dios no quiera habitar allí, es que no se le ha dado lugar. El Espíritu Santo no fuerza su entrada. Habita donde se le honra, donde se le prepara espacio, donde hay disposición para recibir su reposo. Jacob, en el libro de Génesis, descubrió que lo ordinario puede convertirse en lo sagrado cuando Dios está presente. En Génesis 28:16, después de un sueño donde Dios le habló, despertó diciendo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía.
Luego tomó la piedra que había usado de almohada, la ungió con aceite y la declaró casa de Dios. Así debe ser nuestra cama, así debe ser nuestro entorno nocturno, ungido con oración, marcado por gratitud, sostenido por la palabra. Dormir cerca de una Biblia abierta, orar con intención antes de acostarse, declarar promesas del Salmo 91 sobre el lecho, todo esto no es ritualismo, es obediencia espiritual. La noche es terreno fértil para la obra del Espíritu, pero también para la actividad del enemigo si no se ha consagrado el lugar. No basta con quitar lo impuro, hay que establecer lo santo. No basta con limpiar, hay que llenar con la presencia de aquel que da verdadero descanso. Donde hay altar, hay cobertura. Donde hay oración, hay protección. Donde se establece la presencia de Dios, el enemigo no puede habitar. El descanso no es pleno cuando se omite lo eterno, pero cuando se consagra la cama como un altar, el sueño deja de ser una pausa y se convierte en un acto de adoración. Hay decisiones pequeñas que no solo cambian una habitación, sino que reordenan toda una vida. Porque lo que permites cerca de ti mientras duermes no es un detalle sin importancia. Es una declaración de quién gobierna tu descanso, de qué domina tu pensamiento en la intimidad, de qué voz tiene acceso cuando todas las demás callan. La noche es sagrada. Es el momento en que el alma se entrega, el cuerpo se expone y el espíritu queda en estado de espera. Por eso, cada elemento que habita en ese entorno tiene un efecto directo sobre tu destino. Dios nunca diseñó el descanso solo como un mecanismo físico. El sueño es también una herramienta espiritual donde se siembra dirección, se activa protección y se fortalece el alma para la batalla del día siguiente. Mientras el mundo duerme sin conciencia, los hijos del reino aprenden a convertir ese tiempo en un acto de entrega total. Y esa entrega no puede darse si el espacio está contaminado, si las señales alrededor contradicen la presencia de Dios, si el ambiente no está alineado con el propósito. Lo que decides guardar junto a tu cama es una forma de siembra espiritual. Algunos siembran caos y recogen ansiedad. Otros siembran desobediencia y cosechan confusión. Pero quienes siembran obediencia, quienes purifican lo invisible, quienes consagran lo íntimo, despiertan con dirección, con paz, con una claridad que no se negocia. Porque el lugar donde descansas habla del reino al que sirves. Y si tu descanso es para el Señor, entonces también lo es tu entorno, también lo es tu silencio, también lo es tu oscuridad. Las bendiciones de Dios no solo se reciben con fe, se sostienen con orden, se preservan con santidad. Muchos oran por provisión, por restauración, por propósito, pero no han limpiado el espacio donde esas promesas deben habitar. No han preparado la habitación para la respuesta. No han abierto el terreno para que la voz de Dios sea lo primero que se escuche al despertar. No basta con creer, también hay que ceder. Y cuando se cede el espacio más vulnerable, la cama, el lecho, la noche, entonces se declara guerra contra toda interferencia espiritual que ha robado descanso, energía, claridad y favor. Nada de lo que se ha dicho es teoría, es principio espiritual. El descanso no es pasivo, es territorio que debe ser conquistado. Es parte de la herencia que muchos pierden por ignorancia, por descuido o por indiferencia. Pero hoy algo distinto ha comenzado. Hoy comprendes que no se trata solo de dormir bien, sino de habitar bajo sombra del Altísimo, aun cuando los ojos se cierran. Hoy sabes que puedes recuperar el control, no por fuerza humana, sino por rendición total a aquel que vela mientras tú duermes. Lo que decides hacer desde hoy con tu habitación hablará más fuerte que cualquier oración, porque quien limpia su entorno prepara su futuro, y quien consagra su descanso activa su destino. Hay una paz que te espera, una fuerza que solo llega cuando todo ha sido entregado. ¿Estás listo para dormir en la voluntad de Dios y despertar en su propósito?